Estamos en Extremadura, 21 de julio. Las temperaturas en esta época oscilan entre los 35, 36, 40, 42 grados y no son más. Bueno, pues la mañana está fresquita, permitidme estar abrigado. Y también el poderos leer, porque dado el trabajo que os voy a presentar, pues no es fácil el memorizar y bueno, pues necesito un poquito de apoyo y agradeceros vuestra cordial consideración. Los hallazgos protohistóricos en el territorio español nos hablan de que un 80% de los casos se aprecia evidente un proceso de culturización violento. En ellos estamos encontrando indicios de quema indiscriminada y posterior enterramiento, con lo cual tenemos que dar gracias, porque todos los elementos como cerámicas, telares, herramientas y otros enseres se han mantenido con un rico estado de conservación. El doctor Richard Freud, en Harvard, quien dirige el Centro Greenberg de Estudios Judaicos en la universidad, trabaja junto a un equipo de científicos españoles, estadounidenses y canadienses para examinar el coto de Doña Ana, hallando en tan solo un paseo y en la superficie piezas que oscilan entre los 2000 y 3000 años de antigüedad. A un paso. Junto a la visita que realizó a Extremadura, en concreto a Cancho Roan, Zalamea de la Serena, la cual es relacionada con la Atlántida debido a uno de los grabados en roca que nos aparece en el lugar y que, un poco más adelantada la tarea, comentaré dándoos más información. Que la Atlántida es la madre de todas las civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, Israel, Europa y todas las que surgieron en la zona. Debemos tal honor a Platón, filósofo ateniense que usaba el formato literario de los diálogos para reflexionar sobre el gobierno ideal, el cual nos deja en texto escrito una apasionante descripción de cómo fue el lugar. Sitúa la ubicación de esta poderosa nación en el Mediterráneo, muy cerquita de las llamadas Torres de Hércules, esos peñones que tenemos en el norte de África y al sur de España. En concreto, y muy cerca, Cádiz, nuestra tacita de plata, a la cual conocemos todo el mundo como la ciudad más antigua de Europa, manantial de la civilización en un periodo de tiempo de 9000 años antes del momento en el que se produce el diálogo entre Critias, discípulo de Sócrates, y Timeo, y en la que se la menciona. Describe su fundación y orígenes bajo la advocación del dios Neptuno, así como su geografía y sus leyes. También explica algunos cultos relacionados con el toro, el cual pastaba libremente defendiendo el territorio. Y es aquí donde tenemos que mencionar el emblemático salto del toro en la mitología griega y que fielmente mantiene o es mantenida por los portugueses con las cuadrillas de recorteadores lidiando sin sufrimiento al animal. Mas hemos de añadir su eficaz organización en la Confederación de Pueblos gobernados por la asamblea de sus administradores, más la abundancia de sus riquezas. Favorecida por la deidad, permitidme la expresión, administración hidrográfica, la isla de la Atlántida era abundante en recursos. Había toda clase de minerales, destacando el oricalco, cobre de montaña, más valioso que el propio oro para los atlantes. Se especula que el relato hace referencia a una aleación natural del cobre. También había grandes bosques,
que proporcionaban ilimitada madera, numerosos animales domésticos y salvajes, especialmente elefantes y caballos, más copiosos y variados alimentos provenientes y ofrecidos por las fértiles tierras del entorno. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre la montaña rodeada de círculos de agua una espléndida acrópolis, plena de notables edificios, entre los que destacaban el central y las dependencias de culto. Construyeron un gran canal de 50 estadios de longitud, aproximadamente unos 10 kilómetros, para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis, y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia el interior de la ciudad era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra, sacada de los fosos, más recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente, cavaron alrededor de la llanura oblongua una gigantesca fosa, a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. Pues bien, amigos, dado el título que nos ofrece la presentación de este trabajo, aquí es donde tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo es relacionada Extremadura, cuna de las civilizaciones? Tenemos Cancho Roano, que es relacionada con la Atlántida por Richard. Al igual que en la actualidad, donde medimos los movimientos sísmicos y mareas, ellos poseían la misma información. Sabía que tenían que salir de la isla y, según nos cuenta el Dr. Richard, se aprecia en los hallazgos de Zalamea, un edificio réplica de la ciudad de donde tenían que salir, por los posibles terremotos y tsunamis. En la ciudad de Cancho Roano encontramos varios elementos. Uno de ellos, y la clave, las lajas o losas de piedra utilizadas, donde solo las hallamos a 250 kilómetros al sur. Otro de los elementos se halla en la habitación dedicada al culto, encontrando un símbolo egipcio relacionado con el faraón Amosis y datado con más de 3.500 años de antigüedad, siendo utilizado en la metalurgia sagrada original atlante. El objeto más sorprendente es una talla en piedra que parece haber conservado el propio emblema de la Atlántida, un indicador que les recordaba quiénes eran, de dónde provenían. Un símbolo con anillos concéntricos, uno dentro de otro, hallándose este pues en el umbral de entrada al recinto. En el término de Guareña y en el proceso de excavación de Turuñuelo nos indican la gran cantidad de sorpresas que nos depara el lugar, con lo cual lo dejaré para un posterior trabajo, siendo mi pasión el poderos hablar de nuestra hermana comunidad Ciudad Real, donde emocionante se nos presenta nuevamente un edificio con las mismas características con las que nos habla Platón de la Atlántida. Aros concéntricos, uno dentro de otro, fosos, entramado de singulares dependencias. Hablamos del reciente descubrimiento de Motilla de Azuero. Se me genera una nueva pregunta. Si el sur de España es el emplazamiento original de la Atlántida, en Grecia Tera, con una elevada similitud entre ellas, los que seguimos orientados y continuamos al este, recordando el haber pasado por el Coto, Cancho, Turuñuelo y Motilla, nos salen a nuestro encuentro lugares, permitidme la redundancia, de encuentro como Jaén, cual nos acerca por todo el litoral costero a Grecia,
donde intuir la lamentable decadencia, tal vez violentada y maltratada, la conciencia original, al aparecer en la actualidad petroglifos, plomos, piedras, tallas, donde se nos indica representado en imágenes batallas espaciales y entrecomillo deidades, e introduciendo con una especial atención en la información que ofrecen las tablillas sumerias y caracteres indígenas, que están apareciendo en la rica actividad arqueológica donde se nos habla sobre los nuevos descubrimientos en las pirámides de Egipto, al igual que en las pirámides que encontramos dispersas por todo el planeta, afirmándonos que es la culminación de la unidad sensorial humana, al crear centros de transmisión de ondas con ellas, utilizando como base transmisora de la información el elemento cósmico que conocemos todos como agua, y que al transmitir tal vez fueron escuchadas por algunas civilizaciones hostiles con origen en nuestro propio sistema solar o bien dentro de nuestra propia galaxia o universos afines. ¿Es la ansiedad del ser humano la única responsable de la angustia que padece? Con ello, y desde aquí, mimar el paréntesis, cual quiero enaltecer la protección y relevancia que se le está dando al patrimonio. Como no podía ser de otra forma, nuevamente, el territorio español hace gala a lo que se refiere al patrimonio histórico mundial e influencia directa actual, en una gran mayoría de menesteres sociales. Aclarar que los inquietos estudiosos, autores de las interpretaciones generadas tras sus incansables, eficientes y siempre puestos a estudios, los criterios actuales, generados tras la controversia que generan las lagunas que aparecen en los textos, hallando desorientaciones evidentes, con muestras de ocultación y desinformación. Nos cuentan que los árabes jamás invadieron España, y si el existir un trato muy especial entre las dos culturas, con el cual entender las apasionantes muestras del desarrollo en nuestras artes arquitectónicas, poniendo en cuestión cómo no podía ser de otra forma, ejemplo de ello, la Alhambra y Teruel. Esto nos dice, como bien comente sobre la etapa dudosa, las relaciones con Oriente, eran fructíferas, favorables y establemente activas con nuestros vecinos, hasta el año 711 donde Roma y su nueva imagen jerárquica, obispal monárquica, militar, aparece devastadora y cruel con el aplomo de sus ejércitos y una renovada filosofía, transformada en lo que conocemos actualmente como poderes fácticos, religiones, monarquías y ejércitos, con las que no tenemos que confundir, al pueblo elegido Atlante. Con el pueblo judío que mantiene el caos mundial, con guerras, hambres y consumos indiscriminados. Es por ello el mensaje que ofrezco de atención especial a los movimientos que nos preceden, pues todo se está repitiendo una y otra vez, con lo cual la contradicción al conocer con exactitud que un pasado tal vez no tan lejano, donde la gran mayoría del planeta permanecía congelado y muchos seres viviendo bajo tierra como consecuencia del frío, es fácil identificar el entendimiento global mundial, careciendo de lo que hoy conocemos como sistema capitalista, estando el conjunto humano en un pleno desarrollo permanente con orientación a la unidad sensorial. Con especial respeto, espiritualidad. Si queréis analizar y verificar la información, comentar, la encontraréis si estudiáis un poquito en las alternativas que nos ofrece Internet.
nuevo a quienes tenéis el gusto de interactuar con los trabajos presentados, con lo cual me siento agradecido y siendo un orgullo las cerca de las 11.000 reproducciones que ha tenido el último estudio. Al igual, enviaros un saludo a compañeras y compañeros de viaje. Para hacernos análisis del lugar, hemos de retomar contenido del primer capítulo, donde comentamos la llegada del pueblo atlante a Oriente, Grecia, y donde intuimos se produjo la decadencia de nuestra preciosa y rica civilización, donde hemos de recordar la enorme infraestructura creada por nuestros antepasados, en referencia al sistema hidrográfico, al igual que a las grandes construcciones que lograron llevar a cabo con los animales domésticos y en concreto con uno de los más poderosos del planeta, como es el elefante. Comentaba del mismo modo, datando a nuestra civilización la Atlántida en 11.000 años, lo cual nos lleva a recordar uno de los hallazgos más sorprendentes y donde tenemos el honor de tener al investigador español Manuel Delgado, cual fue el primero en percatarse de lo que guardaba el Museo de Nubia, a 1000 kilómetros del Cairo. Un descubrimiento que hace dudar de la cronología oficial respecto a la construcción de las pirámides de Giza. Se trata de un objeto hallado en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia. Fue sacado a la luz en 1907 por el arqueólogo inglés Cecil Mayaby Firth. A primera vista, la historia de este objeto parece simple. Alguien dibujó sobre él y lo depositó junto al cadáver. Evidentemente se trata de un objeto muy querido por el difunto. En una de las superficies se aprecian los dibujos de un avestruz y algunas plantas. En la cara opuesta, sorpresa, otra escena imposible, el curso del Nilo y las siluetas de unas construcciones muy familiares, las 3 pirámides de la meseta de Giza, estando su datación en 12.000 años. Se genera una nueva pregunta. ¿Cómo puede ser posible que esté pintado hace 12.000 años y la arqueología oficial nos dice que tiene una antigüedad de 5.000 años las construcciones? Por todos es conocida la supuesta descendencia, entre comillas, alienígena, de la civilización musulmana. Yéndonos un poco más atrás en el tiempo, podemos denominarla mesopotámica, quedando reflejado en las tablillas sumerias, al igual que lo encontramos del mismo modo en la Biblia y la Torá. Sí, amigos, las 3 nos hablan de estas cositas. Los investigadores nos cuentan que existe la posibilidad de que se construyeran las pirámides con tecnologías llegadas de otras civilizaciones, tal vez de universos cercanos al nuestro. Y sobre sus cabezas había una expansión a modo de cristal maravilloso. Cito este párrafo de Ezequiel porque si lo leen bien, él está describiendo una pantalla dentro de una nave espacial. También él describe que en esa pantalla se ve un trono con alguien con semejanza de humano. Si leen el capítulo completo, también dice que la persona del trono le habla desde la pantalla al piloto de tal nave, dando instrucciones para que hable con el profeta Ezequiel. Y si buscáis más en la Biblia, en Apocalipsis, Juan describe la misma nave con la misma pantalla y con las mismas características. Pues bien, compañeros, miréis por donde miréis, no hallamos ni una sola mención de la posible ayuda que pudieron tener con las enormes moles comúnmente llamadas paquidermos en las construcciones de las pirámides. Los investigadores nos hablan exclusivamente de esclavos, seres humanos, pueblo judío, como única mano de obra, siendo estas
deducciones las que nos introducen en la laguna de misterio que gira en torno a las pirámides. Hemos de tener presente que el entorno también fue modificado, en lo que hago referencia al desvío del curso del Nilo y la fructífera vega creada, abastecedora de alimentos para el ser humano al igual que para los animales domésticos. Pues bien, misterio resuelto. Fue fácil el deducirlo. Ok, ¿cómo es posible que no se contemple la fuerza de estos animales, al igual que la de los camellos y caballos, para el traslado de los bloques de piedra? Hagamos un análisis de la morfología y capacidades que tienen los elefantes, a los cuales pondré de ejemplo. El peso de estos animales suelen estar entre los 6.000 y 11.000 kilos, es decir, entre 6 y 11 toneladas. Pueden levantar un peso aproximadamente de 6 toneladas y arrastrar cerca de 9, con lo cual aquí necesito un poco de vuestra imaginación. Imaginad que al igual que tenemos carruajes que son tirados por una docena de caballos, haríamos lo mismo con los elefantes. Esto supondría una fuerza de arrastre total de entre 120 y 150 toneladas. Tenemos la escultura de mayor peso que oscila en las 100 toneladas. Hablo de la imagen de Ramsés II que obligó a desplazar la ubicación del museo al lugar donde se encontró, debido a su peso y evidente el miedo a que se fracturara. Aquí, y llegados a esta cruzada, deducir el tremendo choque entre civilizaciones, al querer mantener las culturas de cada cual. Y bueno, todos sabéis el resultado final. Nace el pueblo elegido con sus profetas y mesías, el cual lucha infatigablemente por la paz, amor y misericordia, siendo crucificado, adoptando y usurpando el imperio romano tras su crucifixión, la identidad de pueblo salvador, que tiene de todo menos de salvador. Pues conocemos esas tremendas guerras púnicas en las que, en una de ellas y por mediación del César de turno, se nombra a altos cargos militares con el título de obispos, y apareciendo con ellos las que conocemos como casas reales y un poco más adelantada la historia, la conquista de las Américas. Tenemos conocimiento de la barbarie cometida en la península ibérica, de la cual hablamos en el anterior trabajo, comentando la quema y posterior enterramiento indiscriminado contra todo aquello que impedía el buen desarrollo del cristianismo, llamémosle conquista. Sí, sin la re de reconquista, a secas, conquista, con el claro objetivo de imponer el estado que a día de hoy seguimos padeciendo con las guerras, hambres, consumos indiscriminados y en la cual, con honor, recordamos con especial humanidad a nuestros hermanos numantinos que fieles lucharon contra las feroces fauces romanas. La estructura piramidal que se refleja en orden de mayor a menor poder sería la siguiente. Los judíos en cabeza, dada su afaenada trayectoria en la banca. Le seguiría las religiones inventadas por ellos. Acordaros de los fariseos. En tercer lugar, las casas reales y sus jaleos de faldas, con el séquito correspondiente. En cuarto lugar, englobaré políticos y empresarios. Y por último, como no podía ser de otra forma, el ciudadano de a pie. Llamémonos de este modo. Con ello, recordar los fascinantes hallazgos en nuestra querida Extremadura, Ciudad Real y Cádiz, con las que definir con claridad nuestra descendencia atlante en la zona sur peninsular.